Profesor, buenos días. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Muy bien, doctor, buen día. Doctor, buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Qué fue lo último que vimos ayer, mis doctores? Hicimos un ejercicio de dosificación, profesor. Con relación al hurto, ¿cierto? Sí, señor. Vale, perfecto. Doctor, buenos días. Qué pena interrumpirle la clase. Sí, dígame. Es que No se le escucha bien, Vanessa, se está entrecortando. Bueno, mientras Vanessa... No se escucha, Vanessa. profesor, No, está muy mala la señal, Vanessa. Tienes que arreglarla, de pronto volverte a desconectar, qué sé yo, porque no escuchamos. Vale, perfecto. Entonces, mientras la compañera se restablece la comunicación, mis doctores, vamos a estudiar el día de hoy un delito de amplia comisión. Ya hemos estudiado algunos delitos contra el patrimonio económico, no todos, pero algunos. Hemos estudiado los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Hemos estudiado los delitos contra la vida y la integridad personal. Y vamos a estudiar, mis doctores, específicamente el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es un delito también de amplia comisión. Para eso nos vamos a remitir, doctores, al artículo 376, que es el que consagra básicamente ese delito, el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entonces, en su Código Penal, doctores, remitámonos por favor al artículo 376. ¿Algún compañero que le dé lectura a ese artículo, por favor? Doctor, artículo 375. No, 376, Sebastián. Ok, listo. Artículo 376, modificado por la ley 1453 de 2011. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334
a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no exceda de 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 20 gramos de derivados de la amapola, 200 gramos de droga sintética, 60 gramos de amilo, 60 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 60 gramos de derivados de amapola, 4.000 gramos de droga sintética, 500 gramos de nitrato de amilo, 500 gramos de ketamina y GHB, la pena será 96 a 104 y 144 meses de prisión y una multa de 124.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Inciso 4, adicionado a la ley 1786 de 2016, artículo 13. Las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis, siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud, Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho según sus competencias. Ya, profe. Gracias, Sebastián. Entonces, nótese, mis doctores, antes de entrar a profundidad a estudiar este delito, si ustedes observan la plataforma estudiantil, allá yo colgué 3 sentencias. ¿Y por qué considero que es muy importante leer estas 3 sentencias? Por la siguiente razón, doctores. Este delito, específicamente el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se interpreta de una forma conforme a la ley y se interpreta de otra conforme a la jurisprudencia. Esto es, la jurisprudencia le ha dado un trato diferente a este delito, lo ha interpretado de otra forma. Es bueno que leamos esas 3 sentencias. En un momento, ya de pronto al finalizar la clase, se las comparto, o denme un minuto y de una vez se las comparto al grupo de WhatsApp para que las tengan presentes. Espérenme un momento. Ya se las estoy compartiendo. ¿Sí les llegó la primera, doctores? Sí, señor doctor. Sí, doctor. Ya están las 3 sentencias compartidas en el grupo de Sí, WhatsApp. doctor, ya están las 3. Ahí ya están las 3, sí, señor. También están en la plataforma. Es muy importante, doctores, porque no exagero, se van a dar ustedes cuentas, cuánto indico que la jurisprudencia modificó este artículo del Código Penal. Derogó parte de este delito. Sin embargo, vamos a hacer algunas acotaciones más adelante. Noten, doctores, que tal y como nos lo leyó Sebastián, este delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consagra varios verbos, consagra varias conductas.
no solo consagra un hacer, sino varios. Trae muchas acciones por las cuales se tipifica este delito acorde con lo establecido en el artículo 376. Cuando alguna conducta trae, y ustedes ven acá que dice introducir al país, sacar de él, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar, son varias las acciones. Cuando estamos, mis doctores, frente a un delito de esta naturaleza, hablamos de un delito con verbos rectores alternativos, así se denomina, o con conductas alternativas, esto es, se puede desplegar cualquier conducta de las descritas en el artículo 376 para estar incurso en ese delito. Observando con detenimiento, mis doctores, este artículo 376, les pregunto, ¿cuál es el primer verbo que encuentran? Entonces, de la lectura de este artículo 376, ¿cuál sería ese primer verbo que encuentran, o esa primera forma de cometer el delito, o esa primera acción? ¿Qué nos dice Anderson? Profesor, buenos días. Pues yo leyendo el artículo, yo creería que el primer delito sería, como ahí dice, el que sin permiso de autoridad competente cultive y eso. Yo creería que el delito sería el que lo haga sin permiso. El que lo haga con permiso, pues no le pasará nada. Pero, ¿qué es lo primero que tendría que hacer la persona? ¿Cuál es el primer verbo? Es que miren, ojo, Anderson, con los verbos. Acuérdese de sus clases de español y de castellano. Un verbo es una acción. Y el que sin permiso de autoridad competente, aquí no hablamos de ninguna acción, no hablamos de ningún verbo. Entonces, ¿qué nos dice Windsor? Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, buenos días, gusto saludarlo. Yo creo que el primero, como inicia el artículo traficar. ¿Dónde dice traficar? Dice el que sin permiso de autoridad competente. Empecemos a leer el artículo, no el título, el que empecemos a leer Perfecto, el artículo, profesor. Windsor. Bueno, está Viendo el bien. artículo. ¿Qué nos dice Adán? Buenos días. Buenos días. Yo creería que aquí podemos resaltar el porte. No, el primero de los verbos. El primero de los verbos. El tráfico. ¿Cómo? El tráfico. ¿Dónde dice? A ver, empiéceme a leer ese artículo 376, Adán, por favor. Vale. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte o lleve consigo, almacene, conserve o elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título, sustancias estupefaciente. Perfecto, usted está leyendo perfecto. ¿Y cuándo habló usted de tráfico? Si usted está leyendo el artículo y no me leyó la palabra tráfico, ¿por qué me responde la palabra tráfico? ¿Sí ven? Entonces, Sí, ojo, volvámonos a leer. Ahora démosle la palabra a Luis Onofre, por favor. Profe, el verbo sería introducir. ¿Introducir a dónde? Al país. Exactamente. Entonces, nótese, doctores, que dice el que sin permiso de autoridad competente introduzca. Introducir es un verbo. Introducir es una acción. Esa es la primera forma, esa es la primera de las muchas formas en que se puede cometer este delito, introduciendo al país. El segundo verbo que usted encuentra, ¿cuál es, Luis Onofre? Profe, saque.
Sacar del país. Sacar, saque, dice saque. Entonces, sacar es otro verbo. ¿A dónde voy con estas preguntas, doctores? Cuando ustedes estén ante un caso de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la fiscalía, que es la encargada de adecuar el comportamiento a algún tipo penal, tiene que indicarle al procesado, al defensor y al juez cuál es el verbo rector que estaba realizando esa persona. Esa es una obligación de la fiscalía. En estos delitos que tienen tantos verbos, la fiscalía debe de indicar el procesado cuál de ellos estuvo cometiendo, o para la fiscalía cuál se presenta o cuál se materializa. ¿Con base en qué lo hace la fiscalía, mis doctores? Con base en la finalidad. La finalidad se deduce. La finalidad es una deducción lógico-jurídica. Eso es la finalidad. Me explico, mis doctores. Si una persona es sorprendida en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la ciudad de Madrid, España, llevando en su maleta una sustancia que, al ser sometida a la prueba pericial, arrojó como resultado positivo para cocaína, con un peso neto de 20 kilos. Doctores, les repito, esta persona es hallada con 20 kilos de cocaína en su maleta, cuando pretendía, y es hallada en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la ciudad de Madrid, España. Con base en esos hechos, mis doctores, determinarían ustedes qué sería la finalidad de este procesado. ¿Qué nos dice Juan Carlos Infante? Sí, buen día, profesor. La finalidad sería sacar la sustancia hacia otro país, sería el verbo rector. Entonces, con base en la respuesta de Juan Carlos, si se presentaren esos hechos, la fiscalía tiene la obligación de imputarle este delito con base en ese verbo rector, sacar del país. Otro ejemplo. Un ciudadano es sorprendido por parte de la autoridad con una maleta llena de coca, esto es 20 kilos de coca, en la carrera séptima con calle 19. De pronto, la autoridad vio a esta persona en actitud nerviosa, le solicitan un registro personal y le hallan en su poder esa droga. Pregunto, ¿se puede determinar cuál es la finalidad de esa persona? ¿Qué me dice Luis Onofre? Claro, profe, se puede determinar. ¿Cómo? Está transportando. Claro, pero ojo, porque transportar. Miren cómo nosotros no podemos, a ver cómo le explico a Luis Onofre. Miren, nosotros, ¿qué es transportar? Llevar. Este ejemplo que le coloco es, la persona es sorprendida en la séptima con 19 con esa maleta. Será lo mismo esos hechos a otra persona que es sorprendida en un retén o en un puesto de control o en un peaje cuando esa misma maleta la traía de la ciudad de Villavicencio a Bogotá. Eso es transportar.
Esa persona que viene, digamos, en un camión de la ciudad de Villavicencio a Bogotá y en un peaje lo paran, le dicen que van a inspeccionar el vehículo y encuentran la droga. Allá sí podemos decir que es transportar. Eso sí es transportar. Pero esta persona, digamos yo, estoy ahí en la 19 con séptima, con la maleta, no se podría asimilar al caso del camión que es sorprendido allá en el peaje cuando venía de Villavicencio a Bogotá. Entonces no podemos decir, que como se parecen, no. Tengo que buscar cuál es el verbo que se Lleve adecua. consigo, profe, sería, Claro, en ese pero entonces sería, espéreme, lleve consigo. Lofren. Tengo que adecuar cuál es el verbo que más se ajuste a esos hechos. Entonces ya Luis Jorge me dice, no, transportar no, puede ser llevar consigo. Lleva consigo. Bueno, claro que sí, llevar consigo. Sería ese el verbo. Él la llevaba consigo, bueno, pero nótese que no la estaba transportando, porque transportando lo podemos asimilar a que de un barrio a otro, que es en un carro, que es en un bus. Bueno, sí. Pero entonces ese proceso de adecuación, doctores, corresponde a un principio del derecho penal. Un principio que se denomina el principio de estricta tipicidad. Así se denomina, estricta tipicidad. Otros doctrinantes le indican o lo llaman como tipicidad estricta. Y básicamente consiste en buscar exactamente, primero, el delito que esta persona está cometiendo y segundo, en caso tal de un delito como estos del artículo 376, ¿cuál es el verbo? Porque les decía que ese artículo 376 trae muchos verbos. ¿Cuál es el verbo que se adecua perfectamente a esa situación? ¿Qué nos dice Diego Escobar? Profe, escuchándolo frente a transportar, pudiera uno decir que para utilizar el verbo transportar se requiere un instrumento. En este caso, un avión, un carro, un bus, una moto, una bicicleta. Digamos que cuando el hecho de la droga esté enmarcado al uso de un instrumento, ahí podría uno decir transportar. Claro que sí, o sea, si usted ya le está dando una interpretación y eso que está haciendo usted, Diego, es interpretar la norma, es adecuarla. Entonces lo que dice Diego es, hombre, para transportar yo necesito un medio de transporte, cualquiera que sea, para llegar a imputar que esta persona quería transportar esa droga. Pero mire que en el avión no es lo mismo que la persona sea sorprendida en el avión en el vuelo Bogotá-Cartagena al vuelo Bogotá-Miami. Porque en uno quería transportarla dentro de nuestro territorio, pero en otro quería sacar del país. Entonces, quien nos va a decir exactamente cuál verbo rector es el que debemos aplicar son los hechos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar esos hechos a profundidad y adecuarla al que más se parezca o al que más perfectamente encuadre con base en los hechos. Cada incautación de droga tendrá unos hechos específicos. Entonces el fiscal tendrá que hacer un análisis de cómo se incautó esa droga y con base en ese análisis realizará la imputación con relación a cualquiera de estos verbos rectores, ¿cuál? El que se ajuste de la manera más perfecta o más exacta posible a esos hechos. ¿Qué nos dice Juan Carlos Infante? Sí, profesor, tenemos como una inquietud ahí. De pronto el verbo rector podría entrar el de entregar o distribuir. Si está ya dentro del 376, son los que estén en el 376. Allá están los verbos rectores. Si Juan Carlos mira, dice, introducir el país, sacar de él, elaborar, almacenar, llevar consigo, vender, ofrecer, adquirir. No es lo mismo que la policía o la autoridad sorprenda a una persona diciendo marihuana, 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 pues se la está ofreciendo, la está ofreciendo. Entonces, en esos casos podrá decir ofrecer. Pero si la persona es sorprendida en la séptima con 19, con una maleta llena de droga, ¿de dónde inferimos que la estaba ofreciendo?
Los hechos son los que nos indican que la estaba ofreciendo o que la estaba vendiendo. No, tendremos que tener algunas pruebas que determinen que esta persona estaba vendiendo la droga o que la estaba ofreciendo. Pero por lo menos sí tenemos una prueba que diga que la llevaba consigo. Ah, bueno, pero y nótese que llevar consigo sí está consagrada como una de las conductas del artículo 376. Entonces, esos hechos, uno hace el análisis de los hechos y con base en ese análisis determina cuál verbo rector utilizar, ¿vale? Bien, profesor, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, volviendo, doctores, volviendo al caso de la persona que fue sorprendida en el Aeropuerto Internacional de El Dorado cuando pretendía abordar un vuelo a la ciudad de Madrid, España, llevando en su maleta 20 kilos de cocaína. Doctores, con base en ese ejemplo, y nótese lo siguiente, la ley, el artículo 370, consagra penas distintas acorde con la cantidad de droga que se lleve. Entonces, allá en cada uno de los incisos del artículo 376 traen consagradas penas distintas, dependiendo de qué varía la pena, dependiendo de la cantidad de droga que se haya incautado. Entonces traen unos mínimos, unos máximos de droga y consagra pues unas penas. En ese caso, mis doctores del aeropuerto, hablamos de 20 kilos de cocaína o de una sustancia pulverulenta, dicen los que saben de estos delitos, dicen de una sustancia pulverulenta que al ser sometida a la prueba de identificación preliminar homologada, yo no sé si ustedes ven esa serie de Alerta Aeropuerto, en donde le aplican un químico a la sustancia y si se torna color azul turquesa, pues se puede determinar preliminarmente que se trata de positivo para cocaína. Esa prueba se denomina prueba de identificación preliminar homologada o PIPH. Entonces, doctores, esta persona es sorprendida con su maleta llena de cocaína en un peso de 20 kilos que arroja positivo para cocaína y sus derivados. Pregunto, primero, ¿en cuál de los incisos estaríamos dentro de los consagrados en el artículo 376? ¿A qué pena se enfrentaría esta persona? Entonces, leamos por favor el artículo 376. Ya sabemos que la persona fue capturada en el aeropuerto cuando se pretendía abordar el vuelo para Madrid y ya sabemos que el peso de la sustancia, el peso neto, correspondió a 20 kilos. Entonces, con esa información que ya la sabemos, ¿qué pena eventualmente podría llegar a enfrentar esta persona? Entonces, leámonos y en 5 minuticos o las personas que consideren que ya tienen la respuesta, pues me levantan la mano y les concedo el uso de la palabra. Pero primero leamos el artículo. Ya sabemos que son 20 kilos. Esto es, ustedes en su diario trajinal les dicen, doctores, abogados, abogadas, quiero que me defienda. Fui sorprendido en el aeropuerto y pretendía tomar el vuelo para Madrid, España, y en mi maleta encontraron 20 kilos de cocaína. ¿Qué eventual pena podría enfrentar? O la fiscalía o ustedes al fungir como defensores, ¿qué le exigirían a la fiscalía que marcara para que la fiscalía realizara bien su trabajo
que enmarcar esta conducta en cuál de los incisos del artículo 376. 5 minuticos, me van levantando el uso de la mano para concederles el uso de la palabra. ¿Listo, mis doctores? 20 kilos de cocaína, no se les olvide. Bueno, solo Elkin y Luis Onofre, ¿los demás no están en clase o no han logrado determinar de cuál inciso estamos hablando? Bueno, escuchemos a Elkin. Cuénteme, hombre Elkin. Muy buenos días, doctor, ¿me escucha bien? Sí, señor, cuéntenos. Bueno, ok. Pues inicialmente nos contaba usted en el ejemplo que el señor estaba intentando sacar del país 20 kilos de cocaína. Ojo, ojo, Elkin. Dije eso, yo le dije dónde había sido capturado. Bueno, según la fiscalía, ¿no? Sí, o sea, no, según los hechos, él fue capturado. Los hechos, bueno, ok. En el aeropuerto. Que equivale a 20.000 gramos de cocaína. Por lo tanto, se verá incurrido de 128, se verá en curso. Será en curso de 128 meses a 360 meses. ¿A cuál inciso? En el inciso primero. Inciso primero. Entonces, por lo que no. Espéreme, Elkin. Entonces, usted al escuchar la fiscalía, en ese caso usted como defensor, la fiscalía le dice, le imputo a Pedro Pérez, pongámosle un nombre a su cliente, le imputo a Pedro Pérez, con base en esos hechos, ya conocemos los hechos, le imputo a Pedro Pérez de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes bajo el verbo rector, sacar del país, consagrado en el inciso primero del artículo 376, que establece una pena mínima de 128 a una pena máxima de 360 meses. ¿Esto es así, Elkin? ¿Eso es lo que nos quiere decir? Sí, correcto, doctor, porque leyendo los del artículo segundo y del artículo tercero, nos habla de inciso segundo e inciso tercero. Inciso. Ajá. Ok, inciso segundo y inciso tercero, nos habla que el gramaje debe ser de 400, no superior a 400 gramos de cocaína, y en el inciso tercero
nos habla no mayor a 2000, al gramaje no mayor a 2000 en cocaína. Gracias, Elkin. Ahora vamos a escuchar a otro defensor, al defensor Winsor Ortiz. ¿Qué nos dice Winsor Ortiz? Es otro defensor. Gracias, profesor. Delito en que incurre, según el artículo 376, tráfico, fabricación y porte con el verbo rector, saque sacar del país, incurriría en una pena de 96 a 144 meses de prisión, ya que, como lo leemos en la ley 376, después de 1000 gramos de cocaína. ¿En cuál inciso se está ubicando usted, abogado? En el primer inciso dice que la pena... Yo no le estoy preguntando qué dicen los incisos, yo le estoy preguntando en cuál se ubica usted. El primer inciso. En el primero, pero a ver si... Y en el segundo... Espéreme, no me hable así como tan rápido. Sí. Si don Wilson nos dice que se ubica en el primer inciso, pues yo observo que el primer inciso trae una pena de 128 como mínimo a 360 como máximo. Entonces, ¿por qué me da otra pena de abogado Wilson? No, es que sigo, disculpe, señor juez. Entonces continúo. Si leemos el segundo, y la cantidad de droga exige los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10.000 gramos, téngase en cuenta que 20 kilos son exactamente 10.000 gramos. No se está excediendo de los 10.000 gramos. Abogado Windsor, ¿qué es lo que usted me dice? ¿Que 20 kilos cuánto es? ¿En gramos? ¿Cuántos gramos son un kilo? Son 1000 gramos. Por eso, y si son 20 kilos, ¿de cuántos gramos estamos hablando? 20.000 gramos. 20.000 gramos. Entonces hagamos 20.000 gramos. La conversión. Estamos hablando de 20.000 gramos de cocaína, abogado Windsor. Entonces, es correcto. Al estar ante un caso en el que incautó la suma o la cantidad, básicamente la cantidad de 20.000 gramos de cocaína, ¿nos dice usted que estaríamos en el inciso segundo? En el inciso segundo, pero no, profesor, yo hice mal el cálculo, me disculpa, me equivoqué. Ojo con eso, porque eso no es de derecho. Eso no es de derecho. Sí, es correcto, profesor. Eso no podemos fallar. Y un yerro como esos no lo podemos cometer en una audiencia. ¿Cómo quedamos con nuestro cliente? Que ni siquiera sabemos cuántos gramos son un kilo. Entonces, si no sabemos hecho, mucho menos vamos a saber derecho. Entonces, ojo. Entonces, Windsor, ahora sí, realizado pues ya el procedimiento de la conversión adecuadamente, ¿en cuál se ubicaría? Profesor, aquí en este inciso, en este artículo no se podría dar la pena, porque es que este segundo inciso dice si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar los 10.000 gramos, pero estamos hablando de 20.000 gramos. Por eso, entonces quiere decir que el inciso segundo no aplicaría. No, pero entonces, ¿cuál? ¿Cuál? Si es que son 3 incisos, dígame cuál. El tercer inciso es el que dice adicionado, profesor, hay que tener una duda. Vea bien, nuevamente lea el artículo y vuelve y me solicita el uso de la palabra. ¿Listo, abogado? Perfecto. Vale, perfecto. Gracias. Listo. ¿Qué nos dice el abogado Henry Botón? Doctor, muy buenos días. Bueno, procedo a notificar a mi defendido, el señor José. Don José, muy buenos días. Don José, nos encontramos que usted fue sorprendido en el aeropuerto El Dorado en el momento en que pretendía sacar del país una droga, la cual están manifestando que son 20 kilos que equivalen a 20.000 gramos. Hechos y demás, usted se encuentra involucrado en el artículo 376 que dice tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, ante lo cual usted se puede ver abocado al inciso número 1 que dice en el verbo rector saque, que dice el que sin permiso de autoridad competente introduzca o saque del país, transporte o lleve consigo, se verá incurrido en la pena. Curso.
don José, y se verá incurso en la pena de 128 a 360 meses y una multa de 1.334 a 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, Henry. No se vaya a ir, por favor, ahorita lo resolvemos. O sea, ahorita lo resuelvo. ¿Qué nos dice otro abogado? El abogado Uriel Velázquez. ¿Algo distinto buenos días, con doctor. relación a sus predecesores? Me acojo a la decisión del doctor Botón. Este delito de porte o tránsito de droga en el aeropuerto con fines de sacarlo del país está tipificado en el inciso número 1, donde el imputado se expone a una pena de 128 a 360 meses de prisión. Gracias, abogado Uriel. Para lo cual o sea, básicamente habría que analizar... Espéreme, Uriel, básicamente Bueno, doctor, se adhiere a la postura del doctor Botón. ¿Sí, abogado Uriel? Exactamente, doctor. Listo, perfecto. ¿Y el abogado Andrés Herrera? Sí, doctor, sí, me dieron la postura del doctor Botón. Vale, perfecto. ¿Y el abogado Andrés Herrera? Buenos días, doctor. Yo como defensor No, dígame. aplicaría el inciso número... No haría como defensor, sino con base en esos hechos, ¿en qué Con estaría? base en esos hechos estaría implicado el presunto en el inciso 3. En el inciso 3, porque en el inciso 3, abogado Andrés. Déjame el inciso 3, abogado, si es tan amable. Bueno, señor, pues es que lo que pasa es que la interpretación que yo le doy es que dice, si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, en este caso estamos hablando de coca, ¿cierto? Que fue el ejemplo que su merced. Exacto, 20.000 gramos. Entonces su merced dice, previstos en el inciso anterior sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, que no aplica, 3.000 gramos de asís, 2.000 gramos de cocaína. Oye, pero dice sin pasar, pero no hay que aquí son 20.000. Sí, señor. Entonces, hierro. abogado Andrés, por favor, abogado Andrés. Sí, señor, perfecto. No, sí, mala interpretación, no cae en cuenta. Mala no, pésima. No me vaya a quitar la tarjeta, por favor, señor. No se le quita la tarjeta, pero otra sí, una compulsa de copias disciplinarias ante la sala disciplinaria del Consejo Superior del Seccional de la Judicatura. Bueno, ahora el abogado Luis Ariza. Cuéntenos, el abogado Luis. Profe, buenos días. Según los hechos, como abogado defensor, yo iría a apelar la imputación de cargos con la fiscalía porque no me están demostrando que yo... No hablemos así, Luis, porque a veces por tratar de hablar más hablamos sin correcciones. Nótese que la imputación de cargos no es susceptible de apelación, pero, aunque eso no lo tienen que saber ustedes, pero no lo diga porque de pronto comete muchas imprecisiones. Yo simplemente digo, con base en esos hechos, en cuál inciso estaría esa persona y cuál sería su pena mínima y cuál sería su pena máxima. Ok, no, me fui por otro lado, porque para mí en los hechos no está demostrado que él va a sacar o que está llegando o que está trayendo este tipo de estupefacientes. Claro, para mí... Nótese que, aunque ustedes no han estudiado todavía derecho probatorio, pero en derecho penal existen unas pruebas, y se lo anticipo de una vez, Luis, que se denominan pruebas indirectas, y a esas pruebas indirectas la gente del común le conoce como los indicios. Y los indicios sirven para probar. Si una persona es sorprendida con 20 kilos de droga cuando iba a tomar un vuelo a Madrid, España, pues está el indicio. ¿Qué más indicio? Ese para determinar que pretendía sacar la droga del país. Ese hecho. Entonces, ojo con los indicios, aunque Luis dice que no está probado, sí, se puede probar con el indicio. Es como, Luis, mire, si alguien escucha un tiro, ojo, alguien lo escucha, y una persona sale corriendo con un revólver en la mano,
y se determina mediante la prueba de absorción atómica que esa persona disparó. Pregunto, ¿hay una prueba fehaciente que diga que esa persona le disparó a otro, al occiso? No, pero con un indicio que es que esa persona se encontraba en el lugar de los hechos, que esa persona tenía un revólver en la mano y que esa persona disparó esa arma, puedo condenar. Entonces, con indicios sí se pueden condenar, porque o si no, tendríamos que tener, digamos que tendríamos que tener pruebas de testigos directos y no en todos los casos se tienen pruebas de testigos directos. Para eso sirven esas otras clases de pruebas que se denominan pruebas indirectas o indicios. ¿Listo, Luis? Vale, me basé solamente en los hechos, y es que en los hechos que su merced nos dio no decía que él iba a coger un vuelo o que venía de un vuelo. Más de 10 veces que él pretendía, que él fue capturado cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la ciudad de Madrid, España. Eso lo dije muchas veces, Luis. Ok, sí, tiene toda la razón. Ahora, ¿qué nos dice el abogado Adán? Yo comparto, bueno, primero que todo, pues nos ubicamos en el inciso primero. Si su postura, abogado Adán, es similar a la de sus antecesores o discrepa en algún asunto. Yo me acojo a la de mis antecesores, pero comparto la opinión de mi compañero Luis. Ajá. Porque el señor, si bien es cierto, lo cogieron en el aeropuerto, eso no prueba de que la sustancia... A ver, Adán, ¿lo cogieron en el aeropuerto? ¿No más? ¿O cuándo lo cogieron? No te en el momento que iba a abordar es que es muy distinto, Adán, muy distinto a una persona que la toja en el aeropuerto, pero muy distinto a que lo capturen cuando pretendía abordar un vuelo con destino a España. Eso cambia los hechos. Eso cambia los hechos sustancialmente. Entonces dice, no hay prueba de que fuera a sacar esa droga del país. ¿Cómo así que no hay prueba? Si el señor iba a abordar un vuelo para la ciudad de Madrid, España, si ahí está el pasabordo, ¿qué más prueba que esa? Pero aún no había salido del país. Usted como abogado pretende que su procesado, o sea, que la fiscalía tenga un testimonio que diga que sí, efectivamente esta persona iba a sacar la droga del país. No, para eso existen los indicios. Ojo, los indicios. Y con base en los indicios determinamos más claramente. Y de hecho, espérenme un momento, doctores, por favor. Yo he visto, pero vaya a serie interesado.
volvemos, retomamos, mis doctores. Entonces, nótese que cuando nosotros analizamos pruebas, mis doctores, hacemos uso de una regla que se denomina la sana crítica. Y esa sana crítica está basada en reglas de la ciencia, reglas de la experiencia, o reglas de la ciencia, experiencia y lógica. Reglas de la lógica, reglas de la ciencia y reglas de la experiencia. Entonces, y la ciencia más lógica de todas las ciencias sociales es el derecho. Cualquier persona, intérprete jurídica, puede determinar que si alguien es sorprendido tomando un vuelo con destino a otro país, pues lo que quería era sacar la droga. Claro que lo que quería era sacar la droga, con base en esas reglas de la lógica. Entonces, hecha esa claridad, mis doctores, de las personas, a ver, y antes de eso, de las personas que tienen aquí levantada la mano, y ojo con eso, doctores, ojo con, porque es que sería muy fácil defender en esos aspectos. Miren, si un tipo viola a una niña de 5 añitos y no hay testigos, entonces no condenemos a ese procesado. No lo condenamos, o de hecho si no deja huellas, si no la viola, si no la toca, le realiza actos sexuales, no condenemos, porque o de pronto una niña no de 5, sino de 3 añitos, no condenemos, porque esa niña de 3 años no puede rendir testimonio en el juicio, entonces no hay testigos, no hay nada, entonces no condenemos, no. Para esos casos existen los indicios, y los indicios son construcciones mentales, y construcciones mentales que realiza el intérprete jurídico. ¿Que no hubo un testigo? Claro que no. En muchos casos, mis doctores, no hay testigos. Porque no podríamos exigir que en todos los casos que enfrentamos hayan testigos presenciales. No. En muchos casos los jueces tienen que hacer uso de los indicios para determinar cuál es la finalidad de la gente. ¿Cuál era la finalidad de la gente? Ojo, los indicios son muchísimos y los indicios no tienen nombre. Aunque le repito, ustedes no tienen la obligación de saber eso, porque no han visto el derecho probatorio y cuando lo vean ojalá vean muy a profundidad no solo los demás medios de prueba, esto es el documental, el testimonial, la inspección juvenil, sino los indicios. Escucho al abogado Luis Carranza. Doctor, buenos días, compañero, buenos días. Pues mi participación sé que... Un poco más fuerte, Luis, por favor. Permítame, le subo volumen. La intervención es para la pregunta que hacía en qué inciso me ubicaba con respecto al caso que planteaba. No, más fuerte, Luis, porque no le escuchamos, no le escuchamos. Mucho más fuerte, de hecho. No, ¿ahí me escucha? Sí, muy, muy lejos, pero le escuchamos, con cierto esfuerzo. Está fallando esto. A ver, ¿qué pasó? Listo, a ver. Ahí. Esperen, le cambio el audio aquí al celular. No, Luis, está muy mal. ¿Ahí me escuchan? No, tiene que subirle mucho a su micrófono porque no le alcanzamos a escuchar, hombre, Luis. Profe, nosotros lo escuchamos bien. ¿Sí? Yo lo escucho bien. Sí. Bueno, entonces, Luis, cuénteme. Ahora sí, Luis. Ahí sí, señor. Yo, con respecto al caso que me dice, yo me ubico yo digo que se ubica en el inciso primero, teniendo en cuenta que ni en el segundo, ni en el tercero encaja de acuerdo a que dice que la cantidad que no debe exceder para cocaína. En el segundo dice que no debe exceder de 100 gramos y en el tercero dice que no debe exceder de 2.000 y estamos hablando de 20.000. En cambio, en el primero pues no tiene ningún tope no habla de ningún tope máximo. Entonces yo me ubico en el primero. Listo. Entonces, gracias, Luis. Aparte de eso, escucho al abogado Efraín Díaz. Doctor, buenos días. Doctor, yo comparto la defensa del doctor Henry Botón, ya que, como bien lo manifestamos, si se hace la conversión de los 20.000 kilogramos a gramos son 20.000. Entonces comparto la decisión. Y con respecto a lo que... Dígame, abogado Efraín, ¿cuál sería la pena mínima y la pena máxima? Cuéntemelo.
La pena mínima. De 128 a 360 meses de prisión, doctor. Esa sería la mínima y máxima. ¿Sí, abogado Efraín? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué nos dice la abogada Lina? Buenos días, profesor. Yo creería que la pena mínima es 144 meses y la máxima es de 360 meses. Y 144, ¿por qué, abogada Lina? Porque en el inciso tercero, si no estoy mal, ya le digo, dice que la pena máxima para 2.000 gramos o sea que la pena de 144 meses es máxima para 2.000 gramos y yo considero que de ahí arrancaría la pena mínima para que los que llevan más de 2.000 gramos de cocaína. Léame, por Entonces, favor, abogada Lina, el inciso tercero del artículo 376. si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10.000 gramos ¿Sin pasar de marihuana, cuánto? Sin pasar, ojo Lina, no me lea tan rápido. ¿Sin pasar de cuánto en lo que atañe a la cocaína? 2.000. Hablando de coca, las demás drogas no nos importan porque este caso, y es su cliente, lo capturaron fue con cocaína. Sí, ¿Sin pasar de cuánto? De 2.000. ¿Y 20.000 pasa Entonces, de 2.000? Sí, claro, pero Por entonces eso dice pues es sin que, pasar, Lina, sin pasar de 2.000. Y aquí por eso, pasa de 2.000. sin pasar de 2.000, la pena sería entre Por 96 eso, meses y eso, Lina, 144. claro, Lina, dice cuando no pase de 2.000. Y si la pena es esa, 144. cuando sin pasar de 2.000. Por eso, pero es Por que eso yo y no estamos encuentro la hablando lógica. de 20.000. Por eso para mí la pena mínima serían de los 144 a los 360, que es la pena máxima en Colombia por ese delito. No, pero no. Lina tiene que interpretar muy bien el artículo. Tiene que decir, mire, hombre, son 20.000 gramos de cocaína. Y el inciso tercero dice que no pueden pasar de 2.000, o sea que ese inciso tercero no se aplica. No puedo hacer mezclas de incisos, no. Es el primer inciso, Lina, tal como lo han dicho todos sus compañeros, es el primer inciso. Porque en el segundo inciso no estamos hablando de coca que no pase de 2.000 y aquí pasó 10 veces más. Y en el segundo tampoco, es el primer inciso. ¿Alguien que tenga distinta la respuesta al primer inciso? Y que sea la respuesta que la pena que enfrentaría esta persona sería como mínimo 128 y como máximo 360. ¿Alguien que tenga una respuesta distinta? Eduardo. No, profesor, yo tengo pues... ¿Tiene esa sí o no, Eduardo? No, o sea... ¿Es el inciso primero, sí o no, Eduardo? Sí, profesor. Listo, entonces algo distinto, ¿no? Algo distinto. O sea, no me vengan el artículo porque yo ya los conozco. Estamos que el inciso primero. ¿O qué nos dice don William? Profe, buenos días. Profe, yo seguí leyendo los artículos y no sé si me estoy adelantando algo. Pero No, estamos hablando del 376, William. Estamos hablando del 376. Que yo no puedo preguntar algo que no haya explicado. Porque es que acá dice circunstancias agravantes de la punitiva. No, estamos hablando del 376, William. No solo, pues, ¿qué tal yo preguntar algo que no hemos visto? Pues resulta que todos ustedes, con esos abogados defensores, ¿para qué enemigos? Todos ustedes mal todos mal. No fueron capaces de analizar esos hechos, doctores. Ojo con eso. Y eso ya lo vimos, doctores. Ya lo vimos. Bárbara, ¿qué tiene que decir? Doctor, buenos días. Pues que es en el primer inciso porque... Bárbara, pero eso ya lo hemos dicho que es el primer inciso. Dígame algo distinto. Y ya le dije que si es el primer inciso, si usted considera que la pena mínima es de 128 a 360, ya les dije que eso está mal. Está mal, Bárbara. Mal, la nota sería 0 porque no hay una nota menor que 0. Pero eso es 0 la nota. Pero es muy fácil para mí o para ustedes recuperar un 0
pero allá en el estrado no se pueden equivocar. Y aquí ustedes todos hicieron una pésima adecuación de los hechos. Y les voy a decir por qué, doctores. Porque no es porque el profesor lo diga, no. Ustedes tuvieron la desgracia de ver conmigo derecho penal general, doctores. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. O sea, es que en esto, miren, doctores, si el aprender derecho fuera aprenderse los artículos, pues cualquiera, hasta un loro sería de abogado, porque un loro repite. No, doctores, el derecho se ejerce pensando. Se ejerce pensando, no se ejerce leyendo, no, pensando. Y ninguno de ustedes se tomó la molestia de analizar estos hechos con profundidad. Eso me decepciona. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. Este señor, tenemos claro, y les dije, tenemos claro que este señor pretendía sacar la droga del país. Y de hecho hasta les dije la respuesta y no la cogieron. Y que es sorprendido cuando abordaba el vuelo a Madrid, España, y que en su maleta llevaba 20 kilos de cocaína. Les pregunto, ¿este señor sacó la droga del país? ¡No! ¿Una tentativa? Pues claro que es una tentativa, doctores. Y si es una tentativa, esa no es la pena mínima ni es la pena máxima. Tienen que hacer el artículo 27. Allá la rebaja del artículo 27. ¿No sería esa la pena que enfrente su cliente, doctores? ¿No es que es una tentativa de ese hurto? Entonces la pena nunca va a ser como mínimo 128 ni como máximo 360. No, le tienen que realizar el descuento a esa cifra del artículo 27. Eso de la tentativa ustedes ya lo saben, doctores. Ojo con eso. Y esto ustedes ya no lo van a aprender, porque ustedes pueden decir, profesores, ¿qué estamos aprendiendo? No, no es cierto, porque la próxima penal especial y el otro es el procesal y ya nunca van a ver la tentativa. La tentativa ya la aprendieron, si es que la aprendieron. Entonces no podríamos hablar de esta pena, sino de esta pena disminuida. Disminuida tal como lo consagra el artículo 27. ¿Qué nos dice el abogado Henry? Doctor, se lo agradezco. No es que me quiera disculpar o alguna situación. No he visto este primer nivel en el caso personal, pero se lo agradezco la aclaración y me remitiré a este artículo, doctor, para tener Claro, en pero cuenta. Henry, usted no le puede decir al juez o a su cliente que usted hizo mal las cosas porque no vio esa materia conmigo. No, estoy hablando de este tema en este momento con usted, doctor, específicamente, no al tema, sino que por eso le estoy dando las gracias que usted me remite al artículo 27, ya que no lo había. Pero es una Listo, doctor. tentativa, pero entonces ojo, porque no es excusa que no, porque todos en la vida vimos algunas materias con profesores buenos, regulares, malos y no aprendimos de pronto, pero ya ante un caso hipotético yo no puedo decir, uy, es que la verdad eso yo no entré a esa clase. No, que por ojo. Entonces, lo que yo quiero significar, mis doctores, es que cuando tengamos un caso ante nosotros, sentémonos a pensar. Porque fue muy fácil y eso levantaron la mano rapidito y dijeron, primer inciso, ¿sí? Y están de acuerdo, primer inciso, pero no esa pena, porque a esa pena tocaba hacerle la rebaja de la tentativa, porque miren que esta persona no alcanzó a sacar la droga del país, no logró su cometido, y si no logra su cometido por una circunstancia ajena a la voluntad, pues hablamos de una tentativa de ese delito. Y si ustedes se remiten, mis doctores, de una vez ya como el doctor Henry se encuentra con nosotros, el doctor Henry debe tener a la mano un código. ¿Y qué nos dice, doctor Henry, el Código Penal en su artículo 27? Doctor Henry, ¿se encuentra en clase? Sí, doctor, ya. 27, por favor. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación
y ésta no se produjere por circunstancia su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Entonces, ¿cuál sería la pena? Hombre, doctor Henry, ¿cuál sería la pena? Ya sabemos que la pena que consagra el delito en su inciso primero oscila entre 128 a 360. Entonces, ahora realicémosle la disminución punitiva de la tentativa. ¿En cuánto quedaría esa pena, mis doctores? Yo lo voy a hacer también para corroborar. Quedaría entre 84 y 300. Levántenme la mano, por favor. Levántenme la mano, por favor, y les concedo. Sí. 225. No, Alexander, levánteme la mano que no le concedo el uso de la palabra, por favor. Qué pena, profe, se me disparó el micrófono. No, Disculpe. todavía no, esperemos. Disculpe. Bueno, ahora sí los escucho. ¿Qué nos dice don Eduardo? Profesor, la pena quedaría entre 64 meses a 240 meses. ¿64 a cuánto, Eduardo? A 240 meses. Terminó los 240. Los 240 meses porque en el artículo 276 dice que son 360 meses la máxima. Entonces, dígame de dónde arrojó la cifra 240. ¿Qué operaciones hizo? dividí entre 360 y luego lo multipliqué por 2. ¿Dividido en cuánto? Dividí en 3. ¿Y por qué en 3? En 360. ¿Y por qué en 3, Eduardo? ¿Por qué en 3? Por ser un tercio. ¿Un qué? No. La operación está mal hecha, Eduardo. Verifíquela. ¿Qué nos dice don Luis Carranza? Sí, señor. Dice que la pena da 4 y 270 meses. 270. ¿De dónde arrojó esa cifra 270? Dice que 3/4 partes del máximo. Sí, ¿qué operaciones aritméticas realizó? El 270 se saca dividiendo 360, la máxima. Se divide en 4 partes y se toman 3/4 partes. O sea, se divide 360 en 4 y el resultado se multiplica por 3. Sí, señor. Esa es la operación. Eso es lo que hizo mal Eduardo. Sí, efectivamente. Y nótese, doctores, que es muy distinta una pena de 128 a 360 a una pena de 64 a 270. Es muy distinta. Entonces, si ustedes ven que el fiscal les dice de 128 a 60 a 360, usted dice, no, señores, eso no es así, esto es una tentativa, señor fiscal. Y tiene que realizar la disminuente de la tentativa.
y con la disminuente de la tentativa nos queda una pena mínima de 64 meses y una pena máxima de 270 meses. Y eso cambia fundamentalmente. Eventualmente eso puede llegar a determinar hasta que el cliente se allane a los cargos o no. Pero si yo le indico a mi cliente o escucho del fiscal y no hago nada, una suma inflada, como era la de 128 hasta 360, estaría realizando mal mi labor. ¿Qué nos dice don Eduardo? ¿Dejó la mano levantada? Sí, profesor. Vale, perfecto. Luis Carranza. No, ya bajo la mano, ya participé, gracias. Ya bajo la mano. Vale, perfecto. Bárbara. Sí, doctor. Yo también hice la misma 64 meses, que serían 5 años y 3 meses. Y 270 meses, que serían 22 años y medio. Sí, básicamente de 64 a 270 meses. Gracias, Bárbara. Entonces, nótese, mis doctores, cómo pueden cambiar unos hechos. Ojo, cómo pueden cambiar unos hechos. Con un detalle tan pequeñito, con un detalle que al parecer puede resultar insignificante, pero varía la pena sustancialmente. Este delito, mis doctores, este delito del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consagrado en el artículo 376, consagra unas circunstancias de agravación punitiva. Y esas circunstancias de agravación punitiva están consagradas allá en el artículo 384. 384. Entonces, mis doctores, ¿qué nos indica la ley sobre algunas circunstancias que agravan este delito del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes? Alguien, por favor, que lea ese artículo 384. ¿Nadie? Dice artículo 384, circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicarán en los siguientes casos. Primero, cuando la conducta se realice: a. Valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada. B. En centros educativos, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares, o en sitios aledaños a los anteriores. C. Por parte de quien desempeña el cargo de docente o educador de la niñez o a la juventud. D. En inmueble que se tenga a título de tutor o curador. Segundo, cuando el agente hubiese ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse. Tercero, cuando la cantidad incautada sea superior a 10.000 kilos si se trata de marihuana, a 100 de marihuana hashish y a 5 kilos si se trata de cocaína o metacualona, o 2 kilos si se trata de sustancias derivadas de la amapola. Bueno, mis doctores, nótese que tal y como nos lo lee William, una de las muchas circunstancias que agravan estos delitos del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es la consagrada en el literal B del numeral primero. Y dice este literal B: en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. Ojo con esa circunstancia de agravación.
Miren, doctores, que nosotros aprendemos con ejemplos. Miren el ejemplo del aeropuerto y aprendimos lo de la tentativa, o por lo menos lo recordamos. Vamos a poner otro ejemplo, mis doctores, vamos a poner otro ejemplo. Tomen nota, por favor. Miren, Pedro Pérez, bueno, antes de eso pongan, se ha determinado y se ha probado. Entonces colocan así, se ha determinado y se ha probado con certeza que el señor Pedro Pérez fue sorprendido por la Policía Nacional vendiendo bazuco. Ojo, eso se probó en el juicio. Que esa persona fue sorprendida vendiendo bazuco frente a la entrada principal de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Eso está probado y está con certeza determinado. Esa persona fue sorprendida vendiendo bazuco frente a la entrada principal de la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá. Al efectuarse el pesaje de la sustancia, arrojó como resultado la cantidad de 10 gramos. Ojo, 10 gramos. Eso quedó probado y determinado en el juicio. El señor Pedro Pérez fue sorprendido vendiendo bazuco frente a la entrada principal de la Universidad de los Andes. Y al pesarse la sustancia que se le incautó al señor Pedro Pérez, pues arrojó como resultado 10 gramos. Doctores, tomémonos el trabajo de mirar cuál sería la pena en su mínimo y en su máximo. Listo, mis doctores, les concedo 5 o 10 minuticos, me levantan la mano y me dicen lo mismo que el ejercicio pasado. ¿Cuál sería la pena mínima y cuál sería la pena máxima que eventualmente podría enfrentar este señor Pedro Pérez? ¿El caso ha sido entendido, mis doctores? Sí, doctor. Sí, señor, sí se le entendió, Vale, doctor. perfecto. Sí, señor. Sí, doctor, claro. Entonces, ya tienen los hechos y ya tienen la ley. Simplemente va a ser su interpretación. Ya tienen los hechos y ya tienen la ley. Ya tienen los insumos, doctores. Ahora, a razonar y analizar este caso para que me determinen cuál sería eventualmente la pena mínima que este señor podría enfrentar y cuál sería la máxima. 10 minuticos, mis doctores, y ya les concedo el uso de la palabra. William, ¿alguna pregunta? Pues, profe, yo ya saqué el mínimo, porque acá dice el mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores. Y yo ya tengo resultado, pues no sé si me adelanto. No, el mínimo y el máximo. Le estoy preguntando, no el mínimo, sino el mínimo y el máximo. Listo, profe. No solo el mínimo, Pues, la pregunta es mínimo y máximo. ¿Ya lo tiene, William? profe, es que acá dice en el No, artículo yo no 300... estoy preguntando si ya dice, sino tiene el mínimo y tiene el máximo. No, me falta el máximo. Ah, por favor, entonces todavía no tiene la respuesta completa. Entonces, establezcamos el mínimo y establezcamos el máximo. ¿Listo, William?
Y estaba Darwin, en los clientes de segundo a Darwin. ¿Y qué? Nos trabaja esto. Diana, Pero se mire, activó el micrófono, Diana. ¿te suena? No sé quién es, pero me estuvo llamando ya. Los micrófonos están activos de alguien, no sé. ¿Sí? Ahí dice. Una gonorrea. Diana, su micrófono. Bueno, no, dejémoslo así, ¿sabes? Diana Pero- Ramírez, tu micrófono. Voy. Listo. Entonces, mis doctores, ya tenemos los hechos. Ahora vamos a escuchar nuevamente a los abogados. No estoy diciendo a los abogados defensores, a los abogados en general. Voy a escuchar a una dama primero. ¿Qué nos dice la doctora Pilar Suárez? Bueno, doctor, yo para esto no soy ¿Se buena. encuentra la doctora Pilar? Pero pues Cuénteme, mi doctora estamos Pilar. aprendiendo. Doctor, dice que, yo digo que, dice que cuando se comete, cuando en centros de educativos de asistencia culturales deportivos, bueno, esta pena se dobla. Primero Entonces, que todo, doctora Pilar, dígame, ¿cuánta cantidad de droga era? 10. 10, ¿qué? 10. 10 gramos. 10 gramos, doctor. Ojo, porque estoy hablando es con Pilar. Yo no necesito ayudas acá. Estoy hablando con Pilar. Entonces, Pilar, 10 gramos nos dice usted, doctora Pilar. Entonces, con base en esa cantidad, doctora Pilar, 10 gramos, esta persona, ¿en qué inciso se encuadra esa conducta del artículo 376? ¿Primero, segundo o tercero, doctora Pilar? En el segundo, doctor. ¿Y el segundo establece una pena de cuánto, doctora Pilar? Establece una pena de, ya lo digo, doctor. Eso no lo tenía claro, doctora Pilar. O sea, porque veo que no lo te había hecho todavía. Yo lo hice diferente, pero con las preguntas que usted me hace dudar. Pero espere, doctor, que yo quiero aprender. No lo estoy haciendo dudar, simplemente le pregunto. Eso se tuvo que haber determinado. Son 10 gramos, inciso segundo, hasta ahí va perfectamente. Pero ¿cuál es la pena del inciso segundo? Son de 124. Bueno, no. 144 meses. El inciso segundo, doctora Pilar. ¿Cuánto es? Por eso, inciso segundo. Sí, dígame la pena, por favor. Inciso segundo. Sí, por eso. 144 meses. Inciso segundo, doctora Pilar. Bueno, alguien que le ayude a Pilar. Pilar, ahorita ya alguien que le ayude a Pilar. A ver quién. ¿Quién me había interrumpido así? ¿Quién había sido? ¿Quién fue?
¿Que le ayude? Judith, Yo no le- Judith. Señor. Pilar. Fue Judith la que me interrumpió y le está ayudando a Pilar. Después comparte los honorarios. Entonces, Escribamos miti. Judith, ¿cuál es la pena que consagra el inciso segundo? ¿Usted está de acuerdo, Judith, Sesen- con el inciso segundo, Judith? Sí, señor. Perfecto, está de acuerdo con su colega. ¿Y cuál es la pena Sí. del inciso segundo, Judith? Son de 64 meses a 108 meses de prisión. Perfecto, listo, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿dónde fue sorprendida esta persona, Judith? Lugar educativo, un establecimiento educativo. O sea que sería un agravante. Sí, Y de señor. hecho, ¿fue sorprendido en el lugar educativo? Fuera, Fuera, ¿pero dónde? sí. Dime. Frente a la entrada principal. Sí, frente a la entrada Es principal que de la como abogados universidad. tenemos que dar los hechos puntuales. Nosotros no podemos hablar tan vagamente. Somos señor. abogados. Frente a la entrada principal de un centro educativo. ¿Por qué? Sí, Porque la señor. Universidad de los Andes es un centro educativo. ¿Eso es así, Judith? Sí, señor. Bueno, Judith, entonces, con base en eso, como es un agravante, ¿cuánto queda la pena mínima y cuánto queda la pena máxima? Pues a mí me dio que la mínima era 88 meses y la máxima 156. ¿Por qué? ¿De dónde estableció esas cifras, abogada Judith? Porque en el inciso segundo del artículo 366 dice que son 64 meses la mínima y 108 la máxima. Y en el agravante dice que será de 1 año la mínima y 2 A ver, años la ¿cuál máxima. agravante? Si léame el artículo 384, por favor, abogada Judith. 384. Que establezcamos. Perdón, sí. Dice que en el inciso B del 384, en centros educativos Por eso, entonces, ¿qué asistenciales, aumento punitivo consagra el artículo 384? dice que el mínimo de la pena prevista en los artículos anteriores se duplicará en los Entonces, ya siguientes realicen la casos. operación. ¿Cuál es el mínimo y el máximo? ¿Usted dónde estableció ese 88? ¿De dónde lo sacó? Si tiene que hacerle la operación del No, inciso sí la segundo. estaba haciendo mal. No, pues completamente mal, completamente mal. Entonces volvámosla a hacer y volvemos a levantar la mano, ¿vale? Doctor, Pues a mí me da que la mínima son 128 ajá. y la máxima Estoy hablando con son, Judith, por favor. ¿La máxima cuál? la máxima son 216. Ujú. Completamente mal, Judith. Ustedes no saben leer. No saben leer, doctores. Ojo con eso, porque eso no se enseña en la universidad. Y a interpretar lo que dice una lectura, no, eso no los enseñan. Ojo porque están haciendo las operaciones matemáticas completamente mal. Ahora le Nos vamos quedamos sin honorarios. le vamos a conceder el uso de la palabra a un caballero. ¿Qué nos dice don Oscar Celedón? Doctor, Lo escucho, don Oscar. en este caso, ¿sí? ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, en este caso se aplica el artículo 376 en su inciso segundo, que reza que cuando no exceda la cantidad de droga incautada, se arranca de un mínimo de 64 meses a 108 meses. Bien, como en el caso presente, la persona Pedro Pérez fue encontrada en un sitio cercano, aledaño a una universidad, el artículo 384, que agrava este tipo de conductas, reza de que en su numeral B, de que que la pena prevista en los artículos anteriores se duplica cuando, Ojo, en el caso presente, pero centros educacionales, sí, pero ¿se duplica en dónde? Por favor, leámoslo en completo. los siguientes casos. No, no, Sí. no, Oscar, no, mal, dice. Mire cómo dice, de pronto mi código es el que está. El mínimo de las penas Dice previstas el en los artículos mínimo, anteriores. o sea, no dice que la Sí, el pena se mínimo. duplica, no, eso no lo dice, dice que se duplica No. el mínimo. Sí, correcto.
Ah, correcto. El mínimo se duplicará en los siguientes casos. Y Bien, está dentro de esos casos. al hacer las cuentas, Sí. sí, y está dentro de esos casos. Entonces, Perfecto. como quiera que el 376 reza de que arranca con 64, en el presente caso se duplica a 128 meses. 128 meses. O sea, 128 El quedaría el máximo mínimo. da igual. El mínimo. ¿Cuál sería? El mínimo. El mínimo, 128. ¿Y el máximo? El máximo no se toca. Es que esa es la parte. Dígame, ¿cuál es el máximo? Que la circunstancia de agravación punitiva No, habla. no estoy preguntando, estoy viendo que me explique, sino que dígame cuál es el máximo. Ya me dijo que el mínimo es 128, perfecto. ¿Y el máximo? El máximo 108 meses, queda en 108 meses. Espéreme, Oscar, porque yo estoy confundido. Me dice que usted que el mínimo 128 y el máximo 108, pero ¿cómo va a ser el mínimo mayor que el no? Sí, pero es que el 384 solamente grava o aumenta la pena al mínimo. Sí, señor. No toca el máximo. Completamente de acuerdo, lo dice la ley. Lo dice la ley. Claro, pero entonces, ¿cómo cómo va a atender criterios de lógica el hecho de que establezcamos que un mínimo queda en 128 y un máximo queda en 108? Entonces, para esa gracia, el procesado dice, no, pues condenen a la máxima, porque la máxima es inferior a la mínima. Pero es que con base en que, entonces yo voy a doblar el máximo de 2 a 216, si no hay un artículo que me diga a mí que el máximo se duplica igual. O sea que tenemos a menos un que problema. exista algún que no lo sé. Tenemos un problema. Vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Vamos a solucionarlo. Exactamente. Es decir, haciendo la cuenta, yo también me di cuenta. No se soluciona como usted dice, Oscar. No se soluciona así. Vamos a solucionarlo. Vale, listo. ¿Qué nos dice? A ver, doña Lina Lozano. Profesor, yo considero que la pena mínima es 64 y la máxima 108 y que no hay un agravante. A ver, Lina, ¿por qué no hay agravante? Porque él no está dentro del centro educativo, no está me lee, dentro. por favor, Lina, me lee, por favor, porque es que Lina a veces lee como parcialmente. ¿Me lee literal B? Ya le digo. Por favor, leamos. En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebran diversiones públicas, en sitios aledaños a los anteriores. Ah, bueno, es un sitio aledaño, entonces sí. Entonces, Lina, por favor, no quite lo que dice la ley. Ojo con eso. No, ojo, no le vayan a dar esa respuesta a un juez porque el juez les compulsa copias. Le están haciendo incurrir en error a los jueces. No cañen a los jueces. Eso es un delito. Eso es un delito que se denomina fraude procesal. Y hoy con los profesores yo no digo nada, pero mañana con un juez esto les puede traer unas consecuencias, incluso la cancelación de su tarjeta profesional, si no afrontan un proceso penal con 6 años mínimo de cárcel. Ojo con eso. Nos dice Lina, ay, pero es que sí. No, pero es que sí no. Ella debió haber leído el artículo. Y ahí dicen sitios aledaños a los anteriores. Y esta persona fue capturada frente a la entrada principal de la Universidad de los Andes. Entonces sí se materializa el agravante. Sí se materializa. El problema está en lo que nos decía el doctor Oscar. Decía que es que el mínimo queda en 128 y el máximo queda en 108. Entonces, ¿cómo va a atender criterios de lógica que el mínimo quede mayor que el máximo? No, eso es completamente ilógico, completamente ilógico. ¿Qué nos dice? ¿Qué más aquí está? Don Sebastián Guerrero. Profe, cumpliría el inciso tercero del artículo 376. Porque se estableció prueba. Sebastián, espéreme. ¿Cuántos gramos fueron? 10 gramos. 10 nomás, son 10 gramos. ¿Por qué me dice usted que inciso tercero? Dice que si la cantidad de droga no exceda los 100 gramos de cocaína. ¿Sí? ¿Cuántos en cocaína? No exceda los 100 gramos de cocaína. No, el tercer inciso, el tercer pero ¿qué nos habla?
Sí, pero no, el inciso segundo, profe. Ah, bueno, es el inciso segundo. Bueno, perfecto. Sí, señor. Pero dígame la pena mínima y la pena máxima. Ya eso lo tenemos claro, Sebas. Ya sabemos que es el inciso segundo, claro que sí, en eso estamos perfectamente todos. Pero ¿cuál es la pena mínima y la pena máxima? Si él vendía la droga frente a los Andes, ya sabemos que es una circunstancia que agrava ese delito. Pues yo pensaría que se establece un nuevo mínimo y un nuevo máximo, Pues como lo dijo el compañero díselo Oscar. al procesado. Entonces el nuevo mínimo sería de 108 meses y el 108, máximo sería de 128. 108, ¿de dónde sacó la cifra de 108? ¿Qué operaciones realizó? Pues porque el mínimo será 64 meses. Entonces la circunstancia de agravación dice que se duplica. ¿Y Entonces da 64 por 2 128. cuánto da? 128. ¿Y por qué me dice que 108 en el mínimo? Pues porque, pues como se configuró, porque, o sea, me parece que es menor 108 y pues eso quedaría en el mínimo. Usted los cambia de lugar. Porque Pues sí. Porque sí. O sea, porque yo creo pues ahí que sí. yo me voy a cambiar de lugar, porque sí. O sea, eso se denomina lo que está haciendo Sebastián, es haciendo una nueva ley. Él está creando una ley que dice que eso toca cambiarlo, que como 128 es menor a 100, es mayor a 108, yo los cambio de orden. Ojo, porque eso es un legislador, eso lo hacen por allá los tipejos del Congreso. Ah, listo, profe. Pero entonces, pues, sí, no, esto es un mejor problema, esto es un problema que, y de hecho mis doctores, a donde yo voy es que esto es un problema que se suscitó en la vida real. Esto pasó en la vida real y tal, mire, creo que fue Oscar la persona que dijo, hombre, pero el mínimo quedó mayor que el máximo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si el mínimo queda en 128 y el máximo queda en 108? Eso lo dirimió, mis doctores, la Corte Constitucional. Ojo, la Corte Constitucional ya resolvió ese asunto. Les voy a dar la sentencia y la leen, por favor, si lo desean. La sentencia es la sentencia C-1080 del año 2002. Imagínense, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que se dirimió ese problema? En el año 2002. Les repito, mis doctores, C-1080 del año 2002. Ya resolvió ese problemita y ya indicó que en ese caso no hay mínimo ni hay máximo, pero pues es bueno que leamos la sentencia, leámosla y el día lunes, porque mañana tenemos el examen final, el día lunes lo discutimos esa sentencia junto con las 3 sentencias que les envié al grupo de WhatsApp. El día lunes hacemos esa discusión jurisprudencial. Pero entonces, mis doctores, miren todos esos problemas que se pueden llegar a generar. Y el código no dice cómo resolverlos. Entonces, en esos casos tenemos que remitirnos ya sea a la jurisprudencia o a la doctrina, pero en este caso puntual es la misma Corte Constitucional la que resolvió ese caso. Doctores, dejen las preguntas para el lunes porque ya nos tenemos que ir. Les deseo un feliz jueves. Nos vemos mañana a las 8 para que el caso no va a estar fácil, ya lo tengo. El caso se los voy a subir a la plataforma desde antes, por ahí a las 6, 7 de la mañana ya va a estar el caso en la plataforma y se los envío también al grupo de WhatsApp. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Doctor, ¿es individual o podemos de a 2 en 2? No, esperemos, mañana miramos a ver cómo lo hacemos. Por ahora, pues individual, pero de pronto de acá mañana he tomado una determinación distinta, ¿vale? Listo, doctor. Muchas gracias. Feliz Doctor, día. muchas gracias. Buen día. Vale. Feliz día. Doctor, buen día, que esté muy bien. Muchas gracias.